Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 70. En septiembre de 1955, Juan Domingo Perón marchó al exilio cuando el Congreso estaba por aprobar una concesión a la California Oil Co. Arturo Frondizi desencadenó varias y muy agudas crisis militares en las tres armas, al anunciar el llamado a licitación que ofrecía todo el subsuelo del país a las empresas interesadas en extraer petróleo. En agosto de 1959, la licitación fue declarada desierta. Resucitó enseguida y en octubre de 1960 quedó sin efecto. Frondizi realizó varias concesiones en beneficio de las empresas norteamericanas del cártel y los intereses británicos, decisivos en la Marina y en el sector colorado del ejército, no fueron ajenos a su caída en marzo de 1962. Arturo Illia anuló las concesiones y fue derribado en 1966. Al año siguiente, Juan Carlos Onganía promulgó una ley de hidrocarburos que favorecía los intereses norteamericanos en la pugna interna. El petróleo no ha provocado solamente golpes de Estado en América Latina. También desencadenó una guerra, la del Chaco, entre los dos pueblos más pobres de la América del Sur. Guerra de los soldados desnudos. Llamó René Zavaleta a la feroz matanza recíproca de Bolivia y Paraguay. El 30 de mayo de 1934, el senador por Luisiana, Huey Long, sacudió a los Estados Unidos con un violento discurso en el que denunciaba que el Standard Oil de Nueva Jersey había provocado el conflicto y que financiaba al ejército boliviano para apoderarse por su intermedio del Chaco paraguayo, necesario para atender un oleoducto desde Bolivia hacia el río y además presumiblemente rico en petróleo. Estos criminales han ido allá y han alquilado sus asesinos, afirmó. Los paraguayos marchaban al matadero, por su parte empujados por la Shell, a medida que avanzaban hacia el norte. Los soldados descubrían las perforaciones del Standard en el escenario de la discordia. Era una disputa entre dos empresas enemigas y a la vez socias dentro del cártel, pero no eran ellas quienes derramaban la sangre. Finalmente, Paraguay ganó la guerra, pero perdió la paz. Sproul Braden, notorio personero de la Standard Oil, presidió la comisión de negociaciones que preservó para Bolivia y para Rockefeller varios miles de kilómetros cuadrados que los paraguayos reivindicaban. Muy cerca del último territorio de aquellas batallas están los pozos de petróleo y los vastos yacimientos de gas natural que la Gulf Oil Co., la empresa de la familia Mellón, perdió en Bolivia en octubre de 1969. Ha concluido para los bolivianos el tiempo de desprecio, clamó el general Alfredo Obando al anunciar la nacionalización de los balcones del Palacio Quemado. 15 días antes, cuando todavía no había tomado el poder, Obando había jurado que nacionalizaría la Gulf
ante un grupo de intelectuales nacionalistas, había redactado el decreto, lo había firmado, lo había guardado sin fecha en un sobre y 5 meses antes en el cañadón del Arque. El helicóptero del general René Barrientos había chocado contra los cables del telégrafo y se había ido a pique. La imaginación no hubiera sido capaz de inventar una muerte tan perfecta. El helicóptero era un regalo personal de la Gulf Oil Co. El telégrafo pertenece, como se sabe, al Estado. Junto con Barrientos, ardieron 2 valijas llenas de dinero que él llevaba para repartir. Billete por billete, entre los campesinos y algunas metralletas que no bien prendieron fuego, comenzaron a regar una lluvia de balas en torno del helicóptero incendiado, de tal modo que nadie pudo acercarse a rescatar al dictador mientras se quemaba vivo. Además de decretar la nacionalización, Obando derogó el código del petróleo llamado Código Davenport, en homenaje al abogado que lo había redactado en inglés. Para la elaboración del código, Bolivia había obtenido en 1956 un préstamo de los Estados Unidos. En cambio, el Eximbank, la banca privada de Nueva York, y el Banco Mundial había respondido siempre con la negativa a las solicitudes de crédito para el desarrollo de la YPFB, la empresa petrolera del Estado. El gobierno norteamericano hacía siempre suya la causa de las corporaciones petroleras privadas. En función del código, la Gulf recibió entonces, por un plazo de 40 años, la concesión de los campos más ricos en petróleo de todo el país. El código fijaba una ridícula participación del Estado en las utilidades de las empresas por muchos años, apenas un 11%. El Estado se hacía socio en los gastos del concesionario, pero no tenía ningún control sobre esos gastos y se llegó a la situación extrema en materia de ofrendas. Todos los riesgos eran para la YPFB y ninguno para la Gulf Co. En la carta de intenciones firmada por la Gulf a fines del 66, durante la dictadura de Barrientos, se estableció en efecto que en las operaciones conjuntas con la YPFB, la Gulf recobraría el total de sus capitales invertidos en la exploración de un área, si no encontraba petróleo. Si el petróleo aparecía, los gastos serían recuperados a través de la explotación posterior, pero ya de entrada serían cargados al pasivo de la empresa estatal, y la Gulf fijaría esos gastos según su paladar. En esa misma carta de intenciones, la Gulf se atribuyó también con toda tranquilidad la propiedad de los yacimientos de gas, que no se le habían concedido nunca. El subsuelo de Bolivia contiene mucho más gas que petróleo. El general Barrientos hizo un gesto de distracción. Resultó suficiente. Un simple pase de manos para decidir el destino de la principal reserva de energía de Bolivia. Pero la función no había terminado. Un año antes de que el general Alfredo Obando expropiara la Gulf en Bolivia, otro general nacionalista, Juan Velasco Alvarado, había estatizado los yacimientos y la refinería de la International Petroleum Co., filial de la Standard Oil de Nueva Jersey, en Perú.